Muy bien, congresista. Tiene la palabra el congresista Jaime Delgado. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, para lamentar los sucesos del día jueves, y la pérdida de vida siempre es una situación dramática por la que se atraviesa, y particularmente cuando se quiere establecer el orden en nuestro país. Para todos queda claro que la informalidad y la violencia en nuestro país no es un tema de hoy ni de ayer, sino que se viene por décadas dejando pasar, y creo que tenemos que dar muestras claras de establecer el orden. Y en ese sentido, a pesar de las muertes que son, repito, lamentables, tenemos que hoy saludar el hecho de que se ha recuperado la institucionalidad, o se está haciendo, y que hoy tenemos un nuevo mercado mayorista 60 veces más grande que La Parada. Por si algunos congresistas no conocen, sería interesante que puedan ir al mercado mayorista de Santa Anita. 60 hectáreas versus 3 hectáreas que tiene La Parada. Pero lamentar, por cierto, hemos visto escenas dramáticas, vergonzosas. Creo que todos nos hemos sentido humillados cuando han golpeado de manera salvaje a nuestra Policía Nacional. Y creo que tenemos que saludar el acto valeroso con el que nuestros policías se han enfrentado a estos delincuentes, y exigir que se investigue, no solo para que se sancione, se condene a estos delincuentes que han sido los brazos armados, sino quiénes son los autores intelectuales. ¿Cómo es así que los dirigentes de La Parada, y aparecen de las fotografías que han publicado los medios de comunicación, estos dirigentes de La Parada que han estado pululando por distintos centros públicos, incluido el Congreso de la República, terminan asusando y seguramente financiando a estos delincuentes? Eso se tiene que investigar, presidente, y ojalá el Ministerio Público pueda denunciarlos y el Poder Judicial condenarlos severamente. Por otro lado, la sesión que tenemos hoy, donde vamos a discutir temas de seguridad ciudadana, creo que es vital para que nosotros podamos, desde el Congreso de la República, aportar todos los elementos para perfeccionar la legislación y dar nuestro respaldo a las Fuerzas Armadas y policiales, y dar nuestro respaldo también a la alcaldesa de Lima, que ha tenido la valentía de enfrentar un problema que no se quiso enfrentar durante décadas. Lamentablemente ha habido este costo, pero tenemos que recuperar institucionalidad en nuestro país. Si nosotros dejamos pasar, ahora es La Parada, y seguramente hay muchos otros antros en Lima sumamente inseguros para la población, y creo que esto tiene que marcar un antes y un después. Tenemos que unirnos todos los peruanos para combatir la delincuencia criminal y este salvajismo que nos han demostrado están dispuestos esta gente por unos cuantos centavos. Muchas gracias, presidente, y es hora de unirnos los peruanos. Muy bien, congresista Delgado. Congresista Mauricio Mulder. Presidente, sin duda ya varios parlamentarios se han referido a los luctuosos sucesos de la semana pasada. Yo quiero también hacer una referencia a ello, presidente, y obviamente señalar una responsabilidad que es contingente con la del Congreso de la República, porque este ha sido un tema en el que hemos visto a la Municipalidad de Lima, al Poder Ejecutivo, pero el Congreso de la República también tiene una responsabilidad, y en este caso una responsabilidad que yo enaltecería, presidente, porque fue este Congreso el que aprobó una ley el 3 de mayo de este año para graduar legalmente el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú. Y se establecieron parámetros de carácter legal que estaban dentro de estándares internacionales que permitían a la policía utilizar el armamento que le entrega la ciudadanía en su conjunto, la sociedad, el Estado, para repeler los actos de provocación que hubiese contra el orden público y contra ellos mismos. Esa ley, presidente, fue aprobada por 72 votos y ningún voto en contra. Todas las bancadas nos pusimos de acuerdo, pese a que habían 2 o 3 parlamentarios que en la sesión del Pleno no estuvieron presentes, pero que cuando fueron a la comisión tenían posición contraria. Y resulta, señor presidente, que esa ley fue observada por el Poder Ejecutivo, y observada en 2 criterios sustantivos y fundamentales. El primero es que nosotros habíamos establecido, señor presidente, que no era necesario considerar que hubiera una proporcionalidad entre la agresión que recibía el policía y el arma que él utilizaba. Bastaba
según señalábamos, que se cumpliera con el protocolo del anuncio previo, de la advertencia previa a la persona que estaba haciendo la agresión, para que el policía pudiera advertir que con su arma podía aplicarla si es que había una agresión física contra él o contra terceros. Y resulta, señor presidente, que para el presidente de la República y para el señor ministro de Justicia entonces, actual primer ministro, la proporcionalidad sí tiene que estar de todas maneras establecida. Entonces resulta que ahora, en los hechos que ocurrieron el 25, si el señor policía suboficial de tercera, el señor Huamancaja, que estaba con un caballo y estaba tratando de dispersar a una turba que tenía palos y machetes, se le aplica la norma actual, entonces el señor policía es culpable, porque él tenía un caballo y los manifestantes no, entonces no había proporción, y por lo tanto tendría que ser, de acuerdo al criterio de la observación que nos ha hecho el Poder Ejecutivo, tendría que ser juzgado. Esos son ahora, señor presidente, las responsabilidades que yo creo que hay que asumir, porque fue el gobierno el que emitió esa observación. Es más, la segunda observación es también sobre un tema justamente relativo a lo que siempre sucede. Cada vez que ha habido acciones de la policía y que se han producido heridos o muertos, en lugar de escuchar como queremos escuchar ahora que esto ha sido una cosa exitosa, han habido 4 muertos. ¿Y quiénes son los responsables? ¿Cómo se va a determinar esa responsabilidad? Cada vez que han habido esos muertos, presidente, hemos tenido aquí sectores políticos, sectores que además son los que respaldan a la alcaldesa Villarán, permanentemente hostigando a los ministros, a los policías, a los políticos que hemos defendido que la autoridad pueda tener el valor de poder de representarse. Y sin embargo, presidente, el resultado es que no hay policía que haya hecho uso de su arma que no esté en estos momentos procesado y juzgado. No hay. No hay policía, señor presidente, que no haya tomado una decisión de imponer el orden público que no esté procesado en estos momentos. Y que por supuesto en el siguiente año no ascienda. Y nosotros pusimos, señor presidente, en la ley con acuerdo de todas las bancadas, que cuando el policía hace uso legítimo, de acuerdo a protocolos que nosotros establecíamos, de su arma y de cualquier acción que pudiera significar la recuperación del orden público, y aunque por recuperar el orden público se vulnerase alguna integridad física, no era punible, no podía ser perseguida penalmente. Y el señor presidente de la República observa esa norma y dice que no, que sí tiene que ser perseguido puniblemente. Y dice además que aun cuando la utilice en forma absolutamente legítima en su propia defensa, el policía tendrá que demostrarlo en un procedimiento, señor presidente. Eso dice la observación del Poder Ejecutivo. De manera entonces, señor presidente, que aquí nosotros deslindemos responsabilidades, porque he escuchado a algunos voceros del Poder Ejecutivo decir que, bueno, como que ¿qué hace el Congreso? El Congreso no nos da leyes, no nos da armas. Y resulta, señor presidente, que se les ha entregado los instrumentos jurídicos, y ya ve usted cómo se hacen este tipo de observaciones que al final terminan favoreciendo a los delincuentes. Me pide una interrupción el congresista Espadaro, presidente, con su venia. Bien, congresista Espadaro, tiene la interrupción. Gracias, presidente. Buenos días. Gracias, congresista Mauricio Mulder. Lo que dice el congresista Mauricio Mulder se agrava, presidente, porque los policías tienen que pagar de su magro sueldo, esos 500 soles que reciben, tienen que pagar abogados, presidente, para defenderse justamente de lo que habla el señor Mulder, porque la Policía Nacional no está en condiciones de ponerle abogados, y es por eso que en el pleno de hoy, presidente, está agendado el proyecto 787 que obliga al Poder Ejecutivo a darle abogados en forma gratuita a la policía en defensa, por supuesto, de nuestra institución. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Mauricio. Continúe, congresista Mulder. Este es un tema, presidente, bastante serio, y creo que aquí nosotros tenemos que proceder por el camino que ya el Congreso, a través de la Comisión de Defensa, ha empezado a discurrir, que es el de la insistencia, porque este tema se volvió a debatir en la Comisión de Defensa, y la Comisión de Defensa por mayoría adoptó el acuerdo de venir a la insistencia. Razón por la cual, presidente, en mi condición de vocero de mi bancada, le solicito, ya que no ha habido reunión de la Junta de Portavoces, que este tema se vea hoy día, el de la insistencia, para que de una vez aprobemos una norma en este sentido, presidente, que no solamente va a servir para este tipo de hechos luctuosos, sino para todo el accionar de la policía en cualquiera que fuera sus circunstancias, presidente. Yo tengo el caso del suboficial que es seguridad asignada a mi despacho, que en una oportunidad, presidente, estuvo caminando por la parte de atrás del Congreso y vio que a una persona la estaban asaltando.
Y él hizo uso de su arma y disparó al aire para que huyeran los asaltantes. Y huyeron los asaltantes y no se hizo el asalto. Pero después el asaltante es capturado y entonces tiene un abogado que ha hecho todo tipo de denuncias y lo ha denunciado al de la seguridad por haber formulado un disparo al aire, presidente. Y tiene que ir a cada rato a defenderse y no tiene abogados, etcétera. Y en cambio el delincuente sí tiene abogado. Y hemos visto cómo están surgiendo ahora abogados de todas las personas que están ahí ahora detenidas. Entonces, presidente, esto no es un tema así baladí, es un tema serio. Y me parece que nosotros ahí tenemos que nuevamente actuar como hemos actuado, porque hubo unanimidad de todas las bancadas. Y yo relievo el voto que ha tenido la bancada de Gana Perú y las bancadas oficialistas, en el sentido de que aquí ha habido un compromiso. Y por lo tanto, presidente, de acuerdo a las coordinaciones que posteriormente se podrán hacer, le solicito que este tema ojalá pueda entrar el día de hoy como insistencia que está pendiente y está en nuestra agenda. Gracias. Congresista Urquizo. Señor presidente, parecería que a algunos colegas la memoria les falla, como que recién el Perú comenzara a partir de los escenarios últimos. La Comisión de Defensa está haciendo lo propio para enfrentar una serie de escenarios que se han originado producto de los conflictos sociales que constituyen un embalse en el país, presidente, y que constituye una enorme herencia de gobiernos anteriores. Son 243 conflictos que ha determinado la Defensoría del Pueblo. En ese sentido, señor presidente, la Comisión de Defensa Nacional el día de ayer convocó a la señora alcaldesa de Lima, al señor ministro del Interior, al señor director general de la Policía. Estuvieron presentes más de 20 congresistas, miembros de la Comisión de Defensa, así como otros distinguidos congresistas que no integran la comisión. Y el día lunes 5, en sesión ordinaria, la comisión determinará lo pertinente, obviamente en base a los pedidos, informes de los señores congresistas, con respecto a la conformación de algún grupo de trabajo que tenga que hacer seguimiento a la determinación de responsabilidades existentes o a la ausencia de quienes deberían haber estado en ese operativo del día 25 de octubre. Efectivamente, está en la agenda el proyecto de ley número 81, que hace referencia al congresista Mauricio Mulder, pero también tenemos que señalar que este proyecto de ley ingresó el 30 de mayo del año 2012 y mereció la atención de parte de la Comisión y del Pleno del Congreso de la República. Pero hay que señalar de que recién es un proyecto que estuvo en junio, ¿no? 30 de mayo, es decir, en junio de este año. Entonces, como tal, no es que el Congreso o que esa iniciativa legislativa se haya dado con anterioridad. Está en la agenda, presidente del Congreso, está casi en el punto final, bueno, del orden de la agenda en lo que respecta a la insistencia. Voy a solicitar, presidente, a fin de que este tema también merezca la priorización que ha sido planteada. Por otro lado, el día de ayer se ha dado a conocer por parte del ministro del Interior de que se tuvo que requerir apoyo a las Fuerzas Armadas para poder trasladar a los efectivos policiales, debido a que casi similar a las limitaciones de las Fuerzas Armadas, no se hacen adquisiciones importantes en los últimos 40 años, señor presidente. Los procesos de licitación para las nuevas adquisiciones están en marcha, pero obviamente hay una serie de impugnaciones por parte de proveedores que dilatan que estos recursos puedan ser ejecutados para mejorar las condiciones de trabajo de miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Entonces, estas limitaciones no son de este gobierno, son 40 años, presidente, donde hay una serie de limitaciones a través del cual las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional desarrollan su trabajo. Con la congresista Cuculiza hemos estado los días 19 y 20 en Moquegua, en Tacna, en Arequipa. El congresista Carrillo también estuvo presente en el Brain días antes. La congresista Carmen Omonte nos acompañó.
y se ha podido verificar lo que todos sabemos, las enormes dificultades en las que se enfrenta la lucha contra el narcoterrorismo. Pero hay que dejar claro de que muchas gestiones pasaron y hoy se pretende pasar la factura al gobierno del presidente Ollanta Humala. Por otro lado, ha hecho bien el congresista Espadaro al mencionar el proyecto de ley número 787 sobre la defensa legal del policía. Este tema también se encuentra en la agenda del día de hoy. En ese sentido, presidente, pediría que usted pueda invocar a los señores congresistas a fin de que esta hora, este espacio de reflexión, donde se traen demandas, puedan, tal vez en sus intervenciones, ser más precisos de tal manera que podamos ingresar al tema de fondo. Son 10 dictámenes que esperan la atención de la representación nacional, una reconsideración, una insistencia, una aclaración. Señor presidente, el pleno del día de hoy ha sido convocado para abordar los temas de seguridad y de defensa nacional. Señor presidente, yo le agradezco en nombre de la Comisión de Defensa Nacional la decisión suya y la de la Junta de Portavoces de haber decidido que se dé prioridad a estos temas. Por otro lado, recordar a los señores congresistas que está vigente la delegación de facultades en los temas vinculados al fortalecimiento de los ministerios del Interior y Defensa y al sistema de seguridad y defensa nacional, entre los cuales se van a dar leyes importantes como la ley de la Policía Nacional del Perú, seguramente la ley de organización y funciones del Ministerio del Interior y Defensa, las modificatorias a la ley del sistema de seguridad y defensa nacional y lo que todos esperan, lo que todos reclamaban, la ley de remuneraciones para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Esto ha requerido decisión al más alto nivel del presidente de la República. Fácil hubiera sido para el gobierno del presidente Ollanta Humala dejar para el final estos temas, dejarle la factura al gobierno siguiente. No, no es así, ¿no? El presidente ha tomado la decisión que estos temas los va a asumir el Poder Ejecutivo en el marco de la delegación de facultades y merecemos en estos temas estar todos juntos para fortalecer, recogiendo el sentir de las intervenciones de los señores congresistas y no desviar el tema que nos convoca el día de hoy, el pleno respaldo a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional del Perú, no obstante las limitaciones en las que podemos tener coincidencias. Y como tal, señor presidente, pediría que podamos, con el respeto de los señores congresistas y la comprensión, ingresar ya a los temas de la agenda, presidente. Gracias, congresista. Congresista Cuculiza. Presidente, invoco a mis colegas a hacer las intervenciones cortas para que tengamos tiempo de hacer todos estos proyectos tan interesantes, presidente. Efectivamente, viajamos con el congresista Urquizo y vimos las deficiencias de los oficiales de reserva de una manera bárbara. Ojalá que esto se pueda arreglar, porque los soldados no merecen estar así. Ayer tuve ocasión de visitar al policía que fue masacrado por estos anormales criminales, asesinos. Y verdaderamente que es el momento de decirle gracias a estos policías. Ayer se le llevó una ayuda económica dada por la bancada fujimorista y por miembros de Relaciones Exteriores y Defensa. Él ha recibido 1.100 soles de nuestra parte. Un poco, pero ¿qué vamos a hacer? Decir a los camarógrafos, gracias, presidente, de parte de todos los congresistas, porque según el policía me explicó que si no hubiera sido por ellos, hoy día estaría muerto. Entonces es verdaderamente loable que a esos par de periodistas, a un camarógrafo y a un periodista, le damos gracias públicas por haber tenido la valentía de defender a este policía. También gracias al congresista Luna, que lamentablemente no está porque ha donado su sueldo íntegro de este mes al policía masacrado. A todos ustedes, gracias por su colaboración y verdaderamente es momento ya de tomar el toro por las astas para que nuestra policía no se defienda a pedradas y con escudos, sino que se defienda con armas como las que se tiene que defender. Y demos la potestad de disparar cuando encuentre al frente a un sinvergüenza con armas y que no se deje matar. Gracias.
Bien, congresista, el congresista Justiniano Apaza. Gracias, señor presidente. Colegas parlamentarios. Es una verdad incuestionable que el enfrentamiento del jueves en la parada fue propiciado por una mafia que se ha formado en parada a través de los años de existencia. Incluso es una mafia que no ha escatimado esfuerzo alguno en pagar dinero, solventar económicamente contratando delincuentes para poder enfrentar a la policía. Lo que hay que resaltar, colegas, y eso también tiene que entender la opinión pública, de que la intervención de la policía no era para desalojar a los trabajadores de la parada. Reitero, no era, sino la intervención de la policía era para resguardar simplemente la colocación de hitos o de construcciones de cemento, moles de cemento para evitar el ingreso de camiones a la parada. De tal manera que no se ha hecho un exhaustivo estudio sobre el desalojo, y eso tenemos que ser claros y concluyentes, señor. Entonces tiene que ver de que ha habido pues de repente falta de información, eso sí, eso tenemos que reconocer de que no ha habido inteligencia, el informe del cuerpo de inteligencia necesaria. ¿Y por qué no hay estos informes de inteligencia? Es precisamente porque esto de la inteligencia fue desmoronada por aquellos gobiernos que no querían la democratización de nuestro país, querían de que la corrupción siga imperando en el país. Esto también tienen que reconocerlo, que este gobierno viene reestructurando el cuerpo de inteligencia del país, pero es un proceso que no se va a encontrar de la noche a la mañana, señor. Por eso nosotros consideramos de que en este contexto debemos reconocer el esfuerzo más bien de la Policía Nacional, el esfuerzo de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior, aunque no quieran otros reconocerlo, por cumplir con su deber con los recursos con los que cuenta, y en la actualidad los cuales vienen siendo incrementados por este gobierno. Eso también hay que reconocer, señor. Y para terminar, simplemente, señor presidente, haciendo un eco del llamado de los que quieren y queremos de que se comience a debatir problemas de suma urgencia con respecto a seguridad ciudadana, quiero reiterar, señor presidente, mi pedido en el sentido de que el proyecto 288 sobre la penalización de los invasores de terrenos de una vez se ponga en el contexto del Pleno, porque ya han producido muertes en Arequipa, ahora último ha estado en Puno, en mi tierra natal, en el cual también se nos ha informado que hay enfrentamientos constantes porque el tráfico de estos señores invasores viene siendo cada vez más profundo y no tienen las penas sancionables. Y ha sido rectificado las observaciones del Poder Ejecutivo, tanto por la Comisión de Vivienda y consecuentemente por la Comisión de Justicia. Entonces, señor, es una tercera invocación y ojalá se contemple sobre la insistencia de este proyecto de ley 288 que penaliza las invasiones de terrenos del Estado en el país. Gracias, señor. Muy bien, congresista Justiniano. Congresista Cecilia Chacón. Presidente. Gracias. Gracias, señor presidente. Simplemente mencionar que hace 2 días recibí la visita de 40 comuneros del área de influencia del área de La Encañada y otros distritos que están directamente relacionados con Conga. Y recordar, porque así lo han mencionado aquí, que ya la construcción de la mina ha sido suspendida, es decir, no se está haciendo nada en ese sentido, por lo que en estos momentos no hay nada que discutir al respecto. Sin embargo, ellos están bastante preocupados, ya que lo que se está haciendo son los reservorios de agua que beneficiarían a todos estos comuneros y de alguna manera demostrarían lo que se ha venido diciendo, que al parecer eso es lo que no les gusta, de que no va a haber o no habría un tema de cantidad y calidad de agua
que iría en perjuicio de estos comuneros. Sin embargo, ahora el presidente regional y aquellas personas que sin razón o con razón, pero definitivamente sin querer que el beneficio de estos comuneros, se oponen a que esta construcción se dé, señor presidente, y han venido justamente a manifestar esta preocupación, ya que esto les permitiría tener 2 cosechas al año, cosa que en estos momentos no se da porque solo pueden cosechar en época de lluvias. Sin embargo, señor presidente, así nos parezca totalmente irracional, ahora quieren paralizar la construcción de estos reservorios que beneficiarían a más de 42 comunidades, que son aquellas que efectivamente están en el área de influencia en esta zona y las que dirían que se benefician por diferentes lagunas o demás. Yo quisiera hacer un pedido, señor presidente, para que se pueda realmente beneficiar a toda esta población con un proyecto que va a ir en beneficio justamente de la agricultura y de la ganadería de la zona, y que ellos mismos han venido a conversar no solamente conmigo, sino también con usted, señor presidente, para darles a conocer sus preocupaciones, y yo espero que efectivamente estos reservorios que van única y exclusivamente en beneficio de estos pobladores puedan realizarse y no sean una vez más tomados como pretexto para luchas políticas e ideológicas. Gracias, presidente. Muy bien, congresista Salazar. Muchas gracias, señor presidente. El saludo cordial a todos los señores congresistas. Señor presidente, indudablemente, si nosotros comparamos el jueves de los sucesos tan lamentables que se suscitaron en este operativo de la parada para colocar estos mamelones de concreto o pollos de concreto alrededor de este mercado, si comparamos ese operativo con lo que sucedió el día sábado, indudablemente hay un abismo de diferencia. En el primero hubo improvisación, no hubo planificación, hubieron una serie de problemas, no fueron la cantidad de efectivos, y en el segundo operativo, indudablemente sí se tuvo en consideración una serie de aspectos importantes que dice la doctrina y que dice la experiencia. Y la pregunta que fluye indudablemente, presidente, es ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué esa gran diferencia entre un día y el otro? No hay una explicación lógica. Se quiere indudablemente hoy en día establecer una responsabilidad a la policía. Pero verdaderamente, presidente, esto pues anida de que la situación es otra. Que ha habido una presión política para que este operativo se realice y con los saldos que ya todos y cada uno de nosotros sabemos. No hay otra respuesta. Si nosotros tratamos de poder buscar una respuesta que sea lógica, porque en ambos escenarios, tanto el del día jueves como el del día sábado, los actores son los mismos, son las mismas personas, es la misma experiencia la que está. Entonces, ¿qué pasó? Lo que sucedió, pues, presidente, sencillamente es esta interferencia, esta presión para que se realice un operativo con la finalidad de poder solucionar un problema determinado. Pero que en realidad, presidente, este es un tema que no debería volver a repetirse porque está generando un grave problema a la institucionalidad en el país. Las instituciones de nuestras fuerzas del orden no requieren presiones, ni presiones por resultados positivos, porque eso lleva también a situaciones no deseadas, ni tampoco presionar para que se realice un operativo porque me lo están pidiendo para tal o cual razón. Ese es un tema, presidente, muy delicado y que afecta a la institucionalidad del país. Nosotros tenemos que querer a nuestras instituciones de la fuerza del orden, tenemos que protegerlas, tenemos que ayudarlas para que no haya ese tipo de manipulación. Presidente,
conforme ya se ha dicho, tenemos para la aprobación hoy en día de este proyecto de la utilización de la fuerza. Ya el presidente de la Comisión de Defensa lo ha manifestado, se encuentra ya en agenda y esperemos, señor presidente, que se pueda aprobar, porque esto ya fue aprobado por el Congreso con una votación casi unánime, pero que fue retornado en razón a que se había colocado dentro de este proyecto de ley la racionalidad del empleo del arma por parte de la Policía Nacional. Es decir, si una persona tiene una piedra, el policía tiene que defenderse con otra piedra. Si la persona tiene un palo, a defenderse con el palo. El policía no puede utilizar su arma de fuego. Y hemos podido advertir en este operativo, presidente, que claramente se ha quedado determinado y diseñado la necesidad de esta norma, presidente. Quizás si lo hubiésemos tenido esta norma, no estaríamos hoy en día quizás lamentando situaciones de lo que le pasó al suboficial Huamancaca. Entonces, presidente, creo que es importante la aprobación de esta norma. Nos estamos poniendo a tono con la legislación internacionales que tienen las policías en el mundo, en Francia, en España, aquí en Latinoamérica, Chile, Colombia, etcétera. Es importante, la policía no puede dejar de tener la herramienta necesaria para la utilización de la fuerza. Si queremos verdaderamente poner orden, que todo el mundo lo desea, tenemos que empezar por darle el fortalecimiento a la policía. A la policía se le ha venido paulatinamente quitándole el poder de policía, porque el Estado tiene un poder de policía y lo ejerce a través de la Policía Nacional, señor presidente. Y este poder de policía es importante para que exista una norma mediante la cual se tenga que ejercer el derecho de policía para poner el orden que el Estado requiere, el orden, la tranquilidad, la paz social. Si no existen los mecanismos, entonces todos los días estaremos culpando a nuestros policías por haber utilizado el arma, porque no pudo defenderse, y seguiremos enterrando a nuestra fuerza del orden permanentemente, presidente, y eso verdaderamente no nos parece. Hay que poner las cosas en orden, presidente, y esperemos que podamos el día de hoy, señor presidente, debatir esta insistencia que es de necesidad urgente para poder evitar otro hecho lamentable como el de la parada. Esperemos que la pelota esté en la cancha de nosotros, presidente, y que esto podemos hacerlo. Muchas gracias.